Buenas tardes, mi nombre es David Guerrero y soy estudiante de comunicación social. Voy a dar respuesta a las preguntas de la última actividad de cultura política. Lo primero es porque considero que el tema escogido es importante. Pienso que las protestas estudiantiles son importantes porque la educación es la base de un país. Un país no solo es rico porque tenga petróleo o porque tenga oro, sino por la educación que tienen las personas que en él habitan. Por eso es necesario exigir una educación de calidad, una educación pertinente, una educación que forme personas para una sociedad, tanto en ética, en valores, en principios, y también que sean productivas a nivel laboral. Y todo esto se consigue generando buenas bases de educación, generando una educación de calidad pertinente, con información actualizada y sobre todo con personal capacitado para brindar esa información. Muy bien, la segunda pregunta nos dice, ¿cómo se relaciona el tema con la participación política y la democracia en Colombia? Mucho, en realidad demasiado, porque como estaba diciendo, la educación es parte fundamental en un país. Las decisiones que tomemos a nivel democrático afectan mucho en si mejora o empeora el sistema educativo que tenemos. Muy bien, la tercera pregunta dice, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? A ver, el tema que yo seleccioné fue las protestas estudiantiles y pienso yo que para este y cualquier tema es necesario conocer los inicios. Es necesario conocer los motivos por los cuales se han generado estas protestas a lo largo de la historia de Colombia, ya que no es algo nuevo, es algo que viene desde mucho tiempo atrás. Entonces, pienso que es importante conocer el contexto en el cual se generaron las protestas para poder así tener una argumentación válida a la hora de plantear y mostrar este problema y de realizar trabajos investigativos sobre este tema. Es necesario conocer los inicios para poder plantear este tema. La cuarta pregunta nos dice por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación. Bueno, en los documentos y en las conclusiones y en los argumentos que he dado a lo largo de los trabajos, se hace énfasis en la capital de Colombia y es Bogotá. ¿Por qué ese territorio geográfico? Como lo dije, es la capital del país, es el lugar que más bulla, por decirlo así, hace a nivel nacional, el lugar más visible. Entonces, es necesario abordar las cosas desde el punto más importante, desde el punto central, desde donde se genera la principal propuesta y por qué se expande al resto del país. Por eso es importante empezar desde lo central, desde lo principal, desde el punto de partida que genera las manifestaciones a nivel nacional. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector escogido. Y el sector escogido empezamos investigando en el año 1957, en el que se produjo una masacre estudiantil por manos del ejército. Esta manifestación se dio por otra masacre que había ocurrido años antes, en 1929, con la muerte del estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Entonces, empezamos a investigar las manifestaciones estudiantiles desde sus inicios, como lo he dicho anteriormente, para entender el por qué a lo largo de la historia de nuestro país se han venido dando las manifestaciones. Y vemos que las dos primeras de la línea de tiempo que escogimos fueron por masacres, fueron por abusos del Estado, de la fuerza pública hacia las manifestaciones. La siguiente pregunta nos dice cuál es la población afectada. La población afectada somos todos, en realidad es todos los colombianos. La más afectada es la comunidad estudiantil, que no hay una educación de calidad, no se brindan los conocimientos necesarios, no hay los recursos necesarios para brindar una educación consciente, actualizada, eh, y los factores sociales o los responsables sociales de todo esto son nuestros dirigentes políticos, que en vez de invertir en educación se roban el presupuesto y lo invierten en otras cosas no innecesarias, sino que pueden dar espera. Pienso que un país organizado, su pilar, su principal ministerio en cuanto a la organización política de Colombia debería ser la educación. De ahí parte todo, absolutamente todo. Ahí parte qué personas entregamos a la sociedad, qué personas capacitadas entregamos para los diferentes trabajos que existen. Porque si bien el colegio es una etapa importante en el desarrollo de una persona, la educación superior, que es la universidad, que es donde se enfatiza en la educación en la carrera o
en el propósito que la persona quiere estudiar, debe haber una educación veraz, para entregar profesionales de excelente calidad a la sociedad. Y esto debería ser algo que debería tener en cuenta las dirigencias políticas, porque al entregar profesionales de calidad a la sociedad, el país avanza, crecemos como país y como cultura. La siguiente dice, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que está documentado? Como ya lo dije, nos remontamos a los años anteriores, que fue 1957 y 1929, que los eventos fueron unas masacres, de ahí partió toda la cuestión de manifestaciones estudiantiles. Los hechos históricos fueron en esos 2 años que se produjeron masacres por manos a manos de la fuerza pública hacia los estudiantes. Muy bien, seguimos con cuál es el contexto actual de la temática. El contexto actual es que las cosas no han cambiado. Si bien ha habido adelanto tecnológico y han mejorado muchas cosas, el problema de la educación sigue estando. Debido a la pandemia no se han visto, sí, en gran cantidad las manifestaciones, pero sí las han habido. Y es siempre por lo mismo, siempre es la repetición de las marchas anteriores, por un mal sistema educativo, por falta de recursos, por falta de profesionales capacitados que en realidad brinden la educación pertinente para cada campo. Y esto continuará así repetitivamente si no se toman cartas en el asunto desde el gobierno para solucionar este problema. Entonces, el contexto actual es ese. Seguimos en la misma situación de 1929. Seguimos con los mismos problemas de recursos, con los mismos problemas de falta de personal capacitado para impartir y brindar el conocimiento a la sociedad. La siguiente dice cuál es la relación de la temática con la cultura política. Wow, creo que es mucha, porque si bien en nuestra carrera comunicadores sociales es nuestro deber estar informados de todo esto y una de nuestras funciones en un futuro es mostrar al mundo o mostrar a nivel nacional estas manifestaciones, estos inconformismos hacia el gobierno. Entonces, hace parte fundamental de la política. Si formamos, esta opinión es personal, si formamos estudiantes de calidad, personas de calidad para la sociedad, habrá muchos de ellos que se dedicarán a la vida pública, a hacer política. Si formamos personas eficientes, personas formadas en éticas y en valores, se puede transformar el plantel político de nuestro país, porque llegarían personas capacitadas, formadas, con conocimientos reales, porque si bien hay muchas personas en cargos públicos que ostentan muchos títulos, la mayoría de ellos son comprados, nunca los hicieron, en fin, la corrupción. Entonces, como lo dije ya en varias preguntas anteriores, y quiero volver a hacer énfasis en eso, la base de un país, del progreso de un país, es una educación de calidad. Si no hay educación de calidad en un país, vamos a seguir siempre en la misma y siempre vamos a estar por debajo, muy por debajo de los países desarrollados. Última pregunta. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Hombre, como ya lo he venido diciendo, educar desde el colegio a saber, a enseñar a las personas a elegir bien, enseñar a las personas a no venderse por 50.000 pesos, un tamal o promesas ficticias que muchas veces prometen personas que aspiran a cargos que en esos cargos no pueden cumplirlas. Creo que la educación evitaría todo eso. Si tuviéramos una educación de calidad, seríamos conscientes y no comeríamos cuento, como decimos aquí coloquialmente, sobre las cosas que nos vengan a decir, porque habría unas bases fundamentadas, sabríamos qué es lo que nos pueden proponer y qué no. Sabríamos tomar decisiones, tendríamos un conocimiento más amplio del país, de la historia de nuestro país, tendríamos mayor comprensión de las cosas que suceden, este, más capacidad de pensamiento, de raciocinio, y no tanto de dejarnos llevar por las emociones o porque el discurso que nos ofrecen las personas que quieren gobernarnos es bonito, sino ir más allá, investigar cada contexto, cada propuesta, cada persona y, y tener en cuenta que debemos buscar gente transparente, gente con historiales limpios, porque si elegimos personas que van a llegar a robar y que tienen historiales de robos, de saqueos, no va a cambiar el panorama de nuestro país. Entonces, es muy importante. El futuro de un país, no me canso de hacer énfasis en eso, es la educación, una educación de calidad
hace progresar cualquier país. Si invertimos en educación en este país, vamos a llegar a ser uno de los mejores países del mundo, pero si seguimos con una educación mediocre, nunca lo vamos a lograr. Finalmente, la conclusión que puedo sacar después de los trabajos anteriores realizados y sobre esto es que tenemos una problemática muy grande, y es que no hay educación veraz en nuestra nación. Debemos, como futuros actores políticos y ciudadanos que ya somos del país, de nuestra nación, tomar cartas en el asunto, tomar decisiones, hacer parte de las personas que toman las decisiones, hacernos sentir como ciudadanos. Eh, si muchos de los que estudiamos estas carreras, en lo personal, aspiramos a cargos públicos, desde ellos generar proyectos de ley, propuestas que hagan mejorar la educación. Eh, ya las cosas que han pasado anteriormente no tendrán solución. Lo que podemos hacer es mejorar nuestro futuro y eso depende de nosotros. Si bien en estos momentos no existe una educación de calidad, es nuestro deber individual, si queremos un cambio real para nuestro país, por nosotros mismos buscar el conocimiento que necesitamos para aquellos que queremos ocupar cargos públicos, mejoremos nuestro sistema educativo, no solo el educativo, sino el de salud, el financiero, en fin, tantas cosas que agobian nuestra nación, son posibles solucionarlas si tenemos un sistema educativo de calidad.